¿Por qué no podemos tener solidaridad en los negocios? Porque un negocio no se puede hacer con amor. Estamos viendo un resentimiento en contra de un sistema que está llevando a que la gente no tenga calidad de vida. Y cómo ganamos muchos y no solamente el beneficiado son unos pocos. Yo quiero construir algo donde el bienestar esté por encima del lucro. Si queremos un país, tenemos un proyecto de país en mente y queremos tener, ¿verdad?, un bienestar general, pues yo creo que esta es la alternativa. Y las alternativas existen. Familia linda, hoy vamos a hablar de la economía solidaria. Estoy bien emocionada de tener esta conversación porque yo veo la economía solidaria como el antídoto a un sistema económico que es individualista, explotador, que pone el lucro por encima del bienestar de los trabajadores. Para hablarnos de eso, está con nosotros hoy la doctora Grisel Reyes Núñez, que sabe mucho de este tema. Doctora, gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación. Realmente admiro tu trabajo y para mí es un placer y un honor estar aquí contigo conversando sobre este tema interesante que yo entiendo que les va a gustar a tu audiencia. Yo creo que sí, porque esta audiencia está bien interesada en estos temas. Muchas gracias por decir eso de nuestro trabajo, porque somos un equipo que estamos poniendo todos estos temas en este trabajo periodístico. Voy a pedirte algo que yo sé que te han pedido muchas veces, y es que me resumas y me definas lo que es la economía solidaria de la manera más sencilla y corta posible. Bueno, pues empezaré, ¿verdad?, diciendo que la economía solidaria la podríamos definir como un conjunto de prácticas o experiencias económicas, es decir, de organizaciones que tienen una actividad económica, es decir, tienen algún negocio, pero ese negocio está llevado a cabo con el principio de la solidaridad, de la justicia social, del sostenibilidad, de la sustentabilidad, y que pone a la persona en primer lugar antes que el capital. Eso no significa que ¿verdad?, que la producción económica no tenga unos resultados, es decir, no tenga, ¿verdad?, genere un dinero, sino que el dinero esté en función del bienestar de los seres humanos, ¿verdad?, y en este caso, ¿verdad?, de esa organización que busca de forma solidaria hacer una actividad económica que satisfaga las necesidades tanto del grupo como también de la comunidad donde está insertada. Y lo que trata, ¿verdad?, es de que son prácticas que ya son definitivamente validadas, que es posible, y que es un movimiento también que apunta a otra economía que va dirigida hacia la vida, apostar hacia la vida. Lo que estamos viendo recientemente, bueno, recientemente no, ya desde varias décadas, es cómo la actividad económica actual pues está destruyendo nuestro medio ambiente, está destruyendo nuestras vidas. Hay un filósofo bien interesante alemán que se radicó en Costa Rica que decía: el ser humano, con la economía actual que tenemos, es el único animal que se sienta en la rama y la corta. O sea, nosotros mismos destruimos nuestro planeta, que es nuestra casa. Así que la economía solidaria apunta hacia la vida. No puede haber dinero si no hay vida. Así que primero hay que conservar la vida y que el dinero esté en función a la vida y no al revés. No nosotros en función hacia el dinero. Así que yo creo que más o menos podría resumir lo que es la economía solidaria. Y para que ustedes sepan, la doctora Reyes sabe mucho de este tema porque ella es profesora de cooperativismo y vamos a hablar de lo que se ofrece en la UPR en un momento. Pero primero quería describirte lo que yo he visto de manera pues más o menos cercana en uno de mis reportajes de lo que es la economía solidaria en acción, porque yo creo que si le damos a la gente un ejemplo pueden entender mejor de lo que estamos hablando. Yo fui a Oaxaca y yo estaba cubriendo el tema del turismo. Hay una queja en Oaxaca de que la manera en que se está practicando el turismo de una manera tradicional, jerárquica, tienes estos hoteles que se llevan todo el lucro, explotan el lugar, explotan los recursos como el agua, que está en escasez en Oaxaca, y le pagan muy poco a los empleados, el mínimo, aunque sean hoteles de lujo que cobran un montón de dinero, así que los dueños y accionistas se llevan este lucro, mientras que la gente local
quienes son los que trabajan en estos lugares, están sufriendo esas consecuencias. Vemos ese contraste versus pueblos originarios del área de Oaxaca que tienen otro modelo. Entonces fui específicamente a un pueblo zapoteco en la sierra que tienen turismo también, pero tienen un tipo de turismo, número uno, que es de menor escala porque dicen no vamos a sacrificar un recurso tan importante como el agua por tener turismo, sino que vamos a hacer un turismo que podamos manejar. El turismo se da en las cabinas que construimos en comunidad porque tienen lo que se llama tequio. Tequio es cuando se une la comunidad a hacer trabajo, construyen estas cabinas, reciben ahí a los turistas, tienen una cocina donde les preparan comida, les dan tours y lo que se recauda, lo que pagan los turistas, primero se le paga un salario a las personas que hacen las diferentes funciones como cocinar, etcétera, pero el excedente de eso se reparte en la comunidad para las necesidades de la comunidad, para la educación, para la infraestructura. A mí eso me suena como economía solidaria. Y ciertamente lo es, porque la economía solidaria lo que trata de rescatar son precisamente aquellas prácticas de nuestros pueblos originarios que fueron destruidas a partir de la conquista, y la conquista no ha terminado, la conquista sigue, ¿verdad? Seguimos destruyendo saberes ancestrales, prácticas ancestrales. Lo que busca la economía solidaria es que, mira, aquí las Américas estaba poblada, tenían que satisfacer sus necesidades y no era con moneda, no era con la economía que trajimos, ¿verdad? Que trajeron desde Europa. Entonces, justamente lo que hace la economía solidaria es mirar esas prácticas de los pueblos originarios basadas en el intercambio, ¿verdad? En el trueque, y ver cómo podemos hacer una economía en estos tiempos en que se respete la naturaleza, que se considere a la otra persona, ¿verdad? Que es parte, que estamos interconectados, que mi bienestar es tu bienestar, pero tu bienestar también es mi bienestar. Y esa es, ¿verdad?, la idiosincrasia de los pueblos originarios, ¿no? Esa conectividad con el entorno que nosotros hemos perdido. Y eso es parte de lo que trata de rescatar la economía solidaria. Sobre todo en América Latina, sobre todo he tenido también experiencia en Brasil, que visité algunos movimientos también, donde se ve, y es algo que nosotros hacemos naturalmente. O sea, recuerdo cuando yo era niña, mi vecina venía y le pedía una taza de café a mi mamá por la mañana, pero cuando regresaba del trabajo le hacía una comprita, le traía sin que mi madre lo pidiera, ¿no? Entonces, es una manera, ¿verdad?, de reciprocar. Mira, yo te doy, tú me das, y es rescatar eso que ya nosotros tenemos, ¿verdad? Esa bondad interior, potencializarla y decir, mira, esta bondad también se puede hacer en los negocios, en una actividad económica, que es lo que se ha rechazado dentro de la economía. ¿Verdad? La economía es, al contrario, competencia, ¿verdad? Lucratividad, quítate tú para ponerme yo. Y es virar, ¿verdad?, cambiar de perspectiva, porque la humanidad, ¿verdad?, no necesariamente es así. Nos han enseñado a ser así y podemos hacer otra cosa. Claro, y en una de las charlas o conversaciones que me enviaste como preparación para esta entrevista, escuchaba a una persona decir, es que el planeta no aguanta más. O sea, no es cuestión de que por una parte preferimos esto porque respeta la vida, como mencionabas, y respeta el bienestar de las personas, pero también es que si seguimos explotando el planeta como lo estamos haciendo, no aguanta más, y yo creo que la gente tampoco aguanta más. Estamos viendo un resentimiento en contra de un sistema que está llevando a que la gente no tenga calidad de vida. Así que en general creo que eso se me quedó grabado, ¿sabes? No aguanta más, algo tenemos que hacer para regresar a esas raíces y esa naturaleza de solidaridad. Correcto. Entonces quería preguntarte sobre los ejemplos locales, porque esto suena como una conversación idílica, algo a futuro, pero esto ya se está dando en Puerto Rico. Entonces quería que me hablara, tenemos varios ejemplos de los que podemos hablar, pero específicamente me interesa mucho el del Súper Solidario en Caguas. Perfecto, sí. De hecho, en Puerto Rico
hay varios, o sea, bastante actividad desde la economía solidaria. Parte de lo que, investigación, un paréntesis, parte de mi investigación es cartografiar, identificarlos, ¿verdad? Y ponerlo en una página web para que veamos que somos más de lo que pensamos. Y el súper solidario surge, ¿verdad? Ya desde una acción que tuvo el pueblo de Caguas, luego, ¿verdad? Del huracán María, creando el Centro de Apoyo Mutuo. Y entonces ahí se rescata un espacio, una empresa, y la toman para producirla, pero para producir a favor de la comunidad. Bien, no a favor de una sola persona, ¿verdad? No solo a favor de un interés único, sino a favor del interés de la comunidad. Y comedores sociales, entre otras organizaciones, se ubica allí y de ahí sale el Súper Solidario. Y para dar un poquito de contexto, porque yo cubrí el tema del Centro de Apoyo Mutuo de Caguas, es una historia fascinante porque, como bien menciona, pasa María y rescatan este espacio, pero este espacio es un edificio que hay en Cagua, o un espacio que habían dejado abandonado, pero tenía titular. O sea, es la historia de unos inversionistas que vienen a Puerto Rico, compran este edificio en unos más o menos $100,000, no hacen nada con el edificio, lo dejan abandonado, y 7 años más tarde lo están intentando vender por el triple. O sea que ahí estamos viendo una intención únicamente de lucro. Una compañía que compra esto con el propósito de sacarle dinero, pero es con el detrimento o con un efecto negativo para la comunidad, porque es un espacio que está abandonado, que cuando entra a comedores sociales y lo que se convierte en Centro de Apoyo Mutuo en Caguas, cuando entran a este edificio, lo que encuentran son ratas, un montón de gatos, un montón de cosas que son negativas para la comunidad, y ese espacio en desuso cuando hay tanta gente que tiene necesidad de un espacio donde reunirse en comunidad. Entonces entra comedores sociales a este espacio de manera ilegal, porque ellos mismos dicen, rompimos el candado, nos metimos ahí porque había necesidad. Y en ese momento había que hacer lo que había que hacer. Lo limpian con un montón de sacrificios, porque eso no está fácil. Lo limpian y empiezan a darle comida a la gente después del huracán María. Entonces vemos de parte de comedores sociales una intención muy diferente. Aquí es una intención de servirle a la comunidad en este espacio. Afortunadamente ganaron esa batalla, le llegaron a pagar algo a esta compañía, pero pudieron permanecer en este espacio y ser los nuevos titulares de este espacio, y ahí es donde tienen el Súper Solidario. Cuéntanos un poquito más del Súper Solidario. Pues el Súper Solidario, igual, ¿verdad? Que surge de comedores sociales, tiene el objetivo social de cero hambre, ¿verdad? De que una persona no tiene que tener una excesividad de dinero para poder alimentarse. Sabemos lo caro que está, ¿verdad? Hacer una comprita ahora. Uno va ahora al supermercado y lleva una bolsita y ya gastaste $60. Pues busca romper con eso a partir de la solidaridad. Así que primero, el Súper Solidario trata de incluir productos locales, ¿verdad? Producido por agricultores de aquí. No es exclusivamente eso, porque tiene otros productos, y eso pues tiene como un supermercado, ¿verdad? El dinero que se genera de esa actividad económica va para comedores sociales, para que ellos sigan haciendo su función de seguir alimentando a las personas que no tienen para comprar comida. Pero dentro del Súper Solidario también hay una góndola solidaria que está, ¿verdad? Lleva poco, y en esa góndola tú puedes coger 10 artículos. 10 artículos, incluyendo artículos de farmacia. Y das un donativo. Si tú tienes $1, es $1. Si tienes $2, $2. Si no tienes nada, te llevas los 10 artículos. Así que tienes desde arroz, habichuela, leche, atún, zanahorias. Así que esto es un ejemplo importante y admirable,
¿verdad? De comedores sociales y dentro de todas las organizaciones que están allí en la cuadra solidaria en el pueblo de Cagua, porque muestra que la solidaridad sí se puede sostener, ¿verdad? Se puede hacer economía solidaria o puede haber solidaridad en la economía y cómo ganamos, ¿verdad? Muchos y no solamente el beneficiado son unos pocos. Sin embargo, en este caso que estamos hablando, vemos como el gobierno y la política pública del gobierno apoya uno de esos modelos, porque en este caso específicamente estamos hablando de que la corporación que compró ese edificio, los ejecutivos están en Puerto Rico acogidos bajo la antigua Ley 22, que ahora está dentro de la Ley 60, que les da unos beneficios contributivos. Beneficios contributivos que, por cierto, no la aplican a, por ejemplo, las líderes del Centro de Apoyo Mutuo de Caguas. Entonces, háblame un poco de cómo la política pública de este gobierno está apoyando un tipo de sistema económico, pero no otro. Eso es parte también de la economía solidaria, ¿verdad? Poder mostrar ese desbalance, ¿verdad? De la política pública que favorece las prácticas neoliberales, que no es otra cosa de favorecer a pequeñas, ¿verdad? Un grupo escaso de personas que están nada más en lo lucrativo, ¿no? Que su único interés es lo lucrativo. Y rechazan, ¿verdad? Todo lo que tenga que ver con el bien común por precisamente una malísima interpretación, ¿verdad? De lo que es el bien común, ¿verdad? Solamente se relaciona con comunismo, socialismo, que parecería, ¿verdad?, que son palabras, lamentablemente aquí en Puerto Rico, que casi no se pueden mencionar. Todavía parece que vivimos en la Guerra Fría, ¿verdad? Y eso da un miedo, lo sabemos cómo ocurrió, ¿verdad?, en los pasados meses, cómo eso fue, ¿verdad?, un tema de generar miedo. Y cuando realmente lo que da miedo, que fue lo que pasó en María, fue el total abandono del gobierno hacia el pueblo y que nadie te pudiera ayudar en el momento que lo necesitaba. Imagínate que ese momento que estuvimos en María, la mayoría de todos, ¿verdad?, y todas las puertorriqueñas, que asumiéramos una actitud individualista y que no nos ayudáramos. O sea, imagínense, eso sí es desolador, ¿verdad? Eso sería terrible. Y apreciamos en esos momentos la ayuda y el bien de toda la comunidad cuando no teníamos luz, cuando no teníamos... Entonces, ¿por qué pensar que podemos hacer así solamente en un momento, ¿verdad?, de crisis? No, podemos hacer así siempre. No hay que tener ese momento de crisis. Y ese es el cambio de paradigma que la economía solidaria también está buscando, ¿verdad?, para que podamos ver, mira, las políticas públicas no nos están favoreciendo. Solamente, bueno, también lo hemos visto con Luma, un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué nos ha favorecido Luma a nosotros? ¿Verdad? Al contrario. ¿Y cuál es la solución a Luma? Seguir privatizando, que cada uno compre su equipo de placas solares individual, no una solución colectiva cuando hay un problema colectivo. Entonces, ese es lo que trae la economía solidaria. Mira, estos son problemas colectivos que hay que resolver colectivamente, asociativamente, no individual. ¿Por qué? Porque estamos conectados. Y eso es lo que se nos ha hecho pensar de que no, nosotros estamos interconectados. Si yo respiro, es gracias a los árboles que tengo. Y ese árbol está ahí porque es gracias a las lombrices. Y todo está conectado. Y como nos hemos desconectado tanto de la naturaleza y de los demás, e inclusive hasta desconectarnos de nosotros mismos, pues no vemos que esas políticas públicas más nos separan que nos unen. Mencionabas el miedo a estas palabras como el socialismo y me haces pensar en un ejemplo de una persona que yo sigo en las redes sociales, es una creadora de contenido que también es dueña de negocio. Ella habla de la estructura de su negocio y ella lo llama una estructura socialista porque está basada en California su negocio, venden ropa
ella es la fundadora y dueña, pero en vez de decir yo voy a contratar empleados y la ganancia que yo saque me la quedo yo y yo le pago a los empleados lo que le tenga que pagar, pero el beneficio es para mí porque yo soy la dueña, ella lo que ha adoptado es que todo el mundo gane el mismo salario, incluso ella como dueña, todo el mundo gana unos $75,000 en California, es un negocio que creo que le genera como más de $1 millón al año, se lo dividen con ese salario base y el excedente no es lucro para ella, sino que se lo dividen, se lo comparten y toman esas decisiones en conjunto. O sea, se reúnen y tanto ella como dueña como los empleados que son parte del equipo dicen, ok, esto es lo que vamos a hacer con el excedente. Dice que un año le dieron a la gente la opción de un viaje a Europa o comprarles un carro nuevo y así deciden qué hacer con ese dinero adicional porque piensan que es justo que si todo el mundo está aportando al negocio, que entonces esas ganancias se repartan. Eso que ella llama un modelo de negocio socialista, ¿también sería parte de una economía solidaria? Sí, lo es. De hecho, prácticamente las cooperativas funcionan de esa manera, ¿verdad? ¿Sabes que la primera vez que se utilizó el término socialista fue para referirse a que la economía no debía de centrarse en el capital? Todo lo que fuera no centrado en el capital era social. Y en términos de idea, no parece que es una excelente idea esa, no solamente excelente, sino natural. O sea, nosotros somos los seres humanos, nosotros somos los que generamos vida, por lo tanto vamos a conservarlo y no destruirlo, ¿no? Así que ese modelo que ella le llama socialista, ¿verdad? En el ejemplo que tú traes, así es que trabajan las cooperativas, ya sea de ahorro y crédito o de trabajo, donde según la aportación que cada socio hace, ese excedente se distribuye, se le devuelve. Hay una devolución ¿verdad? De ese resultado positivo de la actividad económica o del negocio, se le devuelve tanto a los trabajadores como también a la comunidad por la responsabilidad social que las cooperativas y las organizaciones solidarias tienen, ¿no? Así que el compromiso de las organizaciones de la economía social y solidaria es primero el bienestar de todos y todas los seres humanos y del planeta y la distribución de la riqueza. Así que es la equidad, distribución de riqueza, el resignificar lo que es el trabajo, sustentabilidad ecológica. Y en Puerto Rico tenemos un ejemplo de un negocio que opera así también, ¿verdad? Me lo enviaste como una de las opciones de ejemplos de economía solidaria y es en el norte de Puerto Rico y yo he visto ese negocio. Yo paso por ese negocio y no tenía idea que practicaban la economía solidaria. Se llama Ágape. Cuéntame de Ágape. Ágape de tiendita solidaria. Bien, nosotros conocimos a Ágape porque uno de sus fundadores hizo la maestría, está haciendo la maestría con nosotros en el instituto. Hemos ido varias veces a visitarlo y Ágape, además de vender café, ¿verdad? Que es su principal producto, el cafecito con sándwiches, con, ¿verdad? Una comida liviana, ¿no? Para acompañar el café. Además de eso, es un espacio que ellos han tratado, ¿verdad? Y han cultivado, no han tratado, han cultivado para proteger, ¿verdad? Y que sea un espacio para la comunidad LGTB y queer, que tenga un espacio también de encuentro, pero a la vez dan apertura a actividades religiosas para que pueda ambas comunidades conversar y dialogar y aprender, ¿no? ¿Verdad? De lo que es el respeto a la diversidad. Además, tiene productos de artistas puertorriqueños, sobre todo del área norte. Por ejemplo, yo le compré un cuadro de una muchacha, ¿verdad? De una cafetera, tiene pantallas, tiene artes ¿verdad? De aquí de Puerto Rico. Y también tiene una tienda de segunda mano. Nosotros podemos llevar
ropa, por ejemplo, que ya no usamos, pero está en buenas condiciones y la puedes, ¿verdad?, reusar, que eso es parte también de la economía solidaria. No todo tiene que ser nuevo. También estamos acostumbrados de que, pues mira, va a salir el último modelo de un teléfono y todo el mundo está desesperado por ver lo nuevo y no lo reusable. Entonces seguimos, ¿verdad?, tirando basura y no. El problema de San Juan es que ¿dónde está el vertedero? No vemos la basura, ¿verdad? Porque se la llevan para Humacao. Entonces no tenemos conciencia de todo lo que desperdiciamos. No lo vemos. Qué mejor manera para consumir, ¿verdad? Si estoy consumiendo mucho, mira, no me cabe ya nada en la basura. Pues te lo quitan de la vista, política pública, te lo quitan de la vista, se lo llevan al vecino, a Humacao, y nosotros seguimos consumiendo sin rebusar, y generando más basura sin tener un consumo responsable, que también es otra de las cosas que la economía solidaria aborda. Sí, que es uno de esos principios porque es solidaridad, yo no crear más basura o explotar más el ambiente, que eso tiene consecuencias para otra persona. O sea, parte de la solidaridad es eso, también cuidar el planeta, que es la casa de todos. Mira qué lindo que dices eso, Bianca, porque solidaridad es sinónimo de responsabilidad. Si yo soy lo más responsable posible, si realmente soy responsable, soy solidario. Si yo soy responsable en mi trabajo, yo no te recargo a ti por el trabajo que yo no hice. Si yo soy responsable generando, consumiendo poco para no generar basura, pues estoy siendo solidaria con la gente de Humacao para que no le llegue la basura de nosotros. Si yo soy responsable con todo si nosotros estuviéramos atentos y atentas a que todo acto que yo hago tiene unas consecuencias. Tiene unas consecuencias. Todo acto tiene una consecuencia. Y si yo estoy consciente de que, mira, este acto que voy a hacer va a tener una consecuencia negativa en alguien, pues ya estoy siendo solidario y solidaria. O sea, la solidaridad no necesariamente tiene que ver con la donación de algo. Aquí la solidaridad comienza con que nos comportemos con una ética particular y una responsabilidad sobre mis actos. Y yo creo que ya tener eso como una premisa básica va a ir cambiando todo lo que nos va rodeando, porque ya nosotros vamos a estar actuando distinto. Ya vamos a saber que, mira, este acto va a tener una consecuencia en el otro. Si esa consecuencia es para el bienestar de esa otra persona y para mi bienestar, la hago y evalúo, y ahí vamos transformándonos, ¿no? Versus lo que sistema nos dice es que todo lo contrario, olvídate del otro, tu bienestar es lo primero, ¿sabes? Tú, inclusive yo he escuchado mucho, la salvación es sola. No, la salvación no es sola, no es sola, porque si se contamina el ambiente, tú te vas a contaminar, se te van a dañar los pulmones, no te salvaste solo o sola, ¿sabes? Sí. El mundo es redondo, lo que tú haces, da la vuelta y rebota otra vez entre nosotros, y eso es lo que es parte también de la economía solidaria. Y quería hablarte del componente de educación, porque yo pienso que en parte tenemos un sistema económico de esta manera, pero lo que nos lleva a estar aquí y no quejarnos mucho es que hemos sido indoctrinadas e indoctrinados a aceptarlo, porque ese es el mensaje constante, ese individualismo. Siempre enaltecemos el ejemplo de la persona que vino de la precariedad, pero el individuo que se hizo millonario. Admiramos esas personas que tienen un montón de dinero, que tienen todos estos lujos, y vivimos en un sistema, en una sociedad que nos hace pensar, celebra a esa persona porque puede ser tú. Y trabaja duro para que esa seas tú también. Aunque tus condiciones actuales sean explotadoras, es tu culpa, porque tienes que trabajar más duro para que te salgas de esa situación y seas como fulanito. Entonces te pregunto, en ese componente de educación, ¿tú lo ves de esa manera como la educación que recibimos en las escuelas, el mensaje que recibimos en la televisión, en las películas, eso es parte constantemente todo está diseñado para
pensarnos que vivimos independiente y sabemos que no es así. Sabemos que no es así. O sea, un ser humano, si nace y no tiene a nadie alrededor, no dura nada, a diferencia de otros seres. O sea, estamos conectados y lo que ha hecho precisamente este sistema hegemónico es decir todo lo contrario cuando no es así, no es posible, no es posible. Y la educación prácticamente es así, desde los juegos de los niños y niñas. De hecho, parte de los proyectos, uno de los proyectos de la maestría, una de las estudiantes hizo un manual de juegos, ¿verdad? Porque eran pedagogías lúdicas, cómo enseñarnos a ser solidarios y colaboradores desde pequeño, porque los juegos es todo lo contrario, la competitividad. No necesariamente jugamos en equipo, a lo mejor el equipo sí, pero la estrella es una, ¿verdad? Lo vemos, qué sé yo, en el fútbol o qué sé yo, ¿verdad? Deportes, sí, que hay estrellas. Que hay estrella. Y, oye, pero para que él meta el gol, tiene un montón de gente atrás, ayudándole, acomodándole, haciéndole para que la persona estrella meta el gol. O sea, eso es lo que se queda fuera de la visión. Y lo que la economía solidaria lo que está diciendo es, no, démonos cuenta que todo lo que está alrededor nos aporta a llegar donde estamos y crea condiciones también para yo o llegar o quedarme. Y por otro lado, yo también creo condiciones para que la otra persona se desarrolle o no. Entonces, no hay manera de que uno sola individualista, que es lo que se nos ha enseñado en la escuela. Fíjate que en las grandes universidades no se habla de economía solidaria. En los, en los departamentos de economía, maestría de economía, no se habla de economía solidaria. Seguimos con un viejo modelo que es el actual, ¿verdad? Digo viejo porque estamos transicionando a otro y tengo mucha esperanza con eso. No se habla de la solidaridad. ¿Por qué no podemos tener solidaridad en los negocios? Porque un negocio no se puede hacer con amor y tenemos que decir, tengo que sacarle lo más posible a esto. ¿Cuál es la necesidad? Sí. Y así está el mundo. De 2% de la población o 3% de la población mundial tiene el 97% por ciento de la riqueza. Sí, que están concentradas y tenemos personas que siguen acumulando más y más cuando hay tanta necesidad. Entonces, cuando hablas de las universidades, hay universidades donde no se habla de la economía solidaria, pero en la UPR sí, que es donde eres profesora. Sí. Y me sorprendió mucho escuchar que la UPR tiene una maestría de cooperativismo y organizaciones solidarias. Yo no sabía eso. ¿De qué se trata esa maestría? Ciertamente, la maestría comenzó en el 2016. Es una maestría donde se toca, ¿verdad?, los temas de cómo desarrollar, gestar, mejor dicho, ¿verdad?, de cómo crear ese grupo solidario hasta llevarlo a la actividad económica, hasta la administración, ¿verdad?, desde la gestación hasta la gestión. Y pues la maestría es una maestría que se puede hacer en 2 años. Prácticamente es una maestría corta donde al final los estudiantes pueden hacer un proyecto. Puede ser un proyecto creativo, como el que te dije, ¿verdad?, de los talleres de esta, ¿verdad?, de pedagogías lúdicas para el desarrollo de las niñez y de la adolescencia desde la solidaridad, o pueden ser proyectos de investigación, o pueden ser proyectos para crear organizaciones cooperativas. Justo antes de venir estaba en una presentación de uno de los estudiantes que pues, tiene una idea maravillosa de hacerlo cooperativo e incluir toda la comunidad para las personas de mayor edad, de 60 años en adelante, tiene que ver con ejercicio, ¿verdad?, y el fitness. O sea, todo lo podemos hacer, gran parte de la actividad económica la podemos hacer asociativamente, colectivamente y teniendo la solidaridad. También pues los estudiantes pues pueden elegir cuál va a ser, no solamente es una tesis, una investigación, sino puede ser trabajo creativo, creación de una nueva organización solidaria o estudios de caso. Y pues
en prácticamente 2 años se puede completar la maestría. Para la gente que nos esté escuchando, viendo que no sean de Puerto Rico, la UPR es la Universidad de Puerto Rico, la universidad pública, que me parece excelente que se hable de la economía solidaria y espero que más gente se entere de esto, porque cuando yo estudié en Puerto Rico yo no sabía que eso era una opción. Creo que hoy mismo muchos estudiantes no se habrán enterado que esa es una opción y sería bueno que les llegara ese mensaje porque hay otra manera de hacer las cosas. Pero te pregunto, Grisel, para culminar la conversación me gustaría preguntarte, las personas que quizás no quieran o puedan hacer una maestría, pero quieren participar en la economía solidaria, ¿qué les recomiendas? Pues también en el Instituto de Cooperativismo de la Universidad de Puerto Rico tenemos un programa de incubadora. En el programa de incubadora los ayudamos a los grupos desde su idea de negocio hasta también incorporar la cooperativa y poder verla funcionar. Así que no es que vas a estudiar una maestría, es todo un programa de apoyo y de acompañamiento en el proceso de crear esta actividad económica a través de la cooperación y la solidaridad. Así que no necesariamente si no queremos estudiar la maestría y podemos hacer más emprendimientos de la economía social y solidaria, también el Instituto de Cooperativismo tiene el programa de incubadora. En Puerto Rico también existe la red de incubadora de economía social y solidaria. También hay una red, ¿verdad?, de incubadoras. Y también existe la red de economía social y solidaria en Puerto Rico, que la pueden buscar por Facebook también. Así que ya empezamos un movimiento, ya estamos en marcha. Esto queremos, ¿verdad? Y sabemos que va a seguir desarrollándose. Si queremos un proyecto, ¿verdad? Si queremos un país, tenemos un proyecto de país en mente y queremos tener, ¿verdad?, un bienestar general, pues yo creo que esta es la alternativa. Y las alternativas existen, Eres como tú, por ejemplo, una periodista que no necesariamente está vinculada, ¿verdad?, a unas cadenas grandes y estás haciendo un trabajo alternativo y te está yendo muy bien porque lo estás haciendo desde el corazón, porque lo estás haciendo desde una ética particular. Pues de eso se trata, es lo mismo, de eso se trata la economía social y solidaria, una alternativa. Y tú lo has demostrado que eso se puede. Y las organizaciones de la solidaridad también lo han demostrado, así que no hay que cogerle miedo, como nos han tratado de hacer todos estos meses. Que hay que lanzarse y atreverse. Sí, y qué lindo que existan todos estos recursos y todos estos ejemplos. Yo hago estas entrevistas como parte de mi trabajo, pero también, Grisel, esta es mi manera de buscar todos los recursos de las cosas que yo quiero aplicar a mi vida. O sea, esto me sirve doble. Este es mi trabajo, pero también son los recursos que yo necesito, porque yo de negocio no sé mucho, pero lo que sí sé es que a medida que yo construyo esto que estoy construyendo para hacer más periodismo, yo quiero también tener una estructura que sea así solidaria, que trabajemos en equipo, que no es todo para mí. O sea, yo quiero construir algo donde el bienestar esté por encima del lucro. O sea, creo que es una manera mucho más linda de vivir. Me alegra mucho que estas iniciativas y proyectos se estén dando en Puerto Rico. Te agradezco muchísimo por haber venido aquí a platicarnos de esto. Muchas gracias por este episodio tan bueno. Gracias a ti. Espero que les sirva mucho a nuestra audiencia. A ustedes, familia linda, gracias por acompañarnos. Nos vemos para el próximo.